No puedo negar la alegría personal de volver a esta casa de nuestra Madre Señora del Rosario, nuestro Padre Santo Domingo, así se llama, lo llaman Convento Santo Domingo, y también la casa de los hermanos, de mis hermanos frailes. Se los extraña, pocos o casi ninguno van por el sur. Sería bueno que comiencen a ver si hay una posibilidad de fundar, para evitar el que va antes, que quizá en vez de fundar estoy fundiendo, de fundir. Hoy es un día muy especial, no solo porque es el Día del Señor, se llama Domingo Gaudete, alégrense, se repite en la liturgia por todos lados, y hoy también la Iglesia conmemora la solemnidad de un domingo de Adviento, la deja un poco en las sombras a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, emperatriz de América. Y el Señor hoy, como decía Isaías, multiplica la alegría y el gozo. Es una alegría expectante, estamos demorados, porque algo importante va a suceder. Dios en medio de nosotros. El que vino en la memoria de su primera venida, el Mesías para el pueblo judío que lo esperaba, el que viene y el que vendrá definitivamente y en gloria. Celebramos el anuncio del Mesías y desde ahora se puede experimentar esa alegría. Ya en Isaías escuchábamos aquella frase, yo estoy por hacer algo nuevo, pero el Apocalipsis, última palabra de revelación pública en la Escritura, hay algo más. Yo haré nuevas todas las cosas, porque Dios, palabra eterna es del pasado, del presente y del futuro, palabra eterna que nuestra imaginación y modo de conocer no puede abrazar, no puede comprender, porque no es una palabra que tarda mucho, que es larga, que es pesada, no. Por eso el pueblo judío traduce en un lenguaje afectivo esta eternidad de la palabra en una expresión que todos entendemos, o por activa, por lo positivo, o porque hemos rengueado, la fidelidad. Todos sabemos lo que es ser fieles, que no sean fieles, y todos sabemos lo que es no ser fieles y que no nos sean fieles. Ya el saludo del ángel nos regala esa mirada, alégrate María. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere felices con Él. Y porque Dios nos quiere felices con Él, pero no como quien espera del otro lado de un río muy convulsionado que es difícil cruzar, sino porque Dios camina con nosotros. Y bien decimos todos, en un nosotros que abarca a todos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Si es alegría expectante, es por algo importante. Alguien mencionaba, recuerdo en la capital de Nicaragua, Managua, que tiene como patrono a Santo Domingo, que Santo Domingo era el patrono de la alegría. Y me imagino que debe ser así porque no solo por gozarse en la alegría del Señor, sino también por predicarla. Bien decía a sus discípulos, o iban caminando de dos en dos, y solía insistir, dicen los testigos de su proceso de canonización, caminemos alegres y pensemos, meditemos en el Salvador. Y hoy la liturgia, primera lectura de Sofonías, el Salmo que nos trae un texto de Isaías, la carta a los Filipenses, y la misma personalidad de Juan el Bautista, no en el texto de hoy, que dice, yo no soy el esposo, sino el amigo del esposo que se alegra por la venida del esposo. Todas estas lecturas repiten, e incluso la antífona que se ha, valga la redundancia, repetido 4 veces, 16 veces la palabra alegría. No es que cuento las palabras en todos los evangelios, pero hoy desborda por todos lados. ¿Pero por qué? Se preguntarán. ¿Por esta ordenación? Sí, por supuesto. Ah, porque son 2, y domingo, como el Señor los envió de 2 en 2, por supuesto, aunque me enteré que los destinan uno para un lado, otro para el otro.
sino por la segura intervención en la historia de su pueblo, intervención de Dios. Y porque Dios, repito, y repítanlo en su ministerio sacerdotal, camina en medio de su pueblo. Somos suyos y ovejas de su rebaño. Se decía entonces, terciario dominico, en los primeros días de octubre de 1963, allá en Córdoba, recordaba estas notas del espíritu de Santo Domingo en Córdoba, en un congreso de la entonces llamada Tercera Orden, incluso tirando un poco de las orejitas. Él era de la familia, y entre familias se puede, respecto al estilo que podían estar adquiriendo frente a un congreso. Era necesario renovarse. 1963 hacía un año que ya había comenzado el concilio. Nadie hubiera imaginado entonces que sería mártir solo 13 años después en su amada La Rioja, porque han elegido como lema: no son ustedes los que me han elegido, sino yo, el Señor, el quien los ha elegido. Y dice después: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Me refiero al beato Enrique Angeleri, que como el beato José Gabriel del Rosario Brochero también eran de la familia. Ya el magisterio contemporáneo, y digo contemporáneo en un sentido amplio, en medio incluso de este año y el año pasado, donde nos rodea la fragilidad a todos y a todas, en medio de preguntas acerca de qué es lo esencial y qué no es lo esencial para saber si tenemos laburo o no tenemos laburo, en medio de las preguntas ¿y quién decide quién es esencial y quién no es esencial? En medio del confinamiento, aislamiento, dispo, aspo, carné sanitario, en medio de la murmuración y la protesta, hoy se nos habla de alegría. El magisterio contemporáneo, y simplemente pongo los títulos de documentos señeros que han abierto el surco a esta ordenación. San Juan XXIII, al inaugurar el 11 de octubre del 62 el concilio, tituló su discurso, son las primeras palabras: Gaude Mater Ecclesiae, alégrate Madre Iglesia. Y cuando los padres conciliares pensaban qué es lo que la Iglesia tiene que decirles al mundo contemporáneo, no al que pasó, al contemporáneo, titulaba, por son las primeras partes, los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias, pero los gozos y esperanzas del mundo actual son también los nuestros. En medio de crisis terribles, muchos señalan frases seleccionadas. Cuando en el año 75, año santo de cada 25 años, ¿no es cierto?, no el de la redención que vino después, San Pablo VI titulaba en medio de las crisis de los que ponían freno a disco con el concilio, los que se subían a una motoneta e iban y dejaban al pueblo atrás, Gaudete in Domino, el título de este domingo, alégrense en el Señor. Y luego el Papa actual, felizmente reinante, para Catalina, dulce Cristo en la Iglesia, dulce Cristo en la tierra, el gozo del Evangelio, el gozo del Evangelio. Y para aquí, para los frailes, y no solo los que tienen institutos educativos, tenemos acá un instituto de altos estudios eclesiásticos, aunque está en el subsuelo, es el de altos estudios, la alegría de la verdad, Veritatis Gaudium. Y cuando se trata de saber qué es la santidad hoy, alégrense y regocíjense en el Señor, Gaudete et exultate. Cito títulos, pero es lo que la Iglesia nos está hablando hoy. Sin selectividades de épocas, ritos, lecturas sesgadas, dimes, diretes, pilcha, etcétera, etcétera. Sí, a veces tenemos el riesgo en medio de crisis de ir como visitando heladerías y pidiendo qué gusto nos gusta, o deshojando margaritas y a veces nos vamos a tener solo en la mano el tallito. No. Domingo se lo definía como in medio ecclesia, en medio de la Iglesia. La eclesialidad integral, no integrista. Lo fundamental, no lo fundamentalista. Hoy las lecturas nos muestran a los profetas, Sofonías, Isaías, utilizando imágenes quizá un poco antropomórficas,
un rey, un señor, un esposo, un guerrero, pero ¿qué es eso? Adoptando el vocabulario de la época para hablarnos de él que va a venir. Sí, queridos Gonzalo y Juan María, Dios es providente, y si es providente es porque ve, prevé y provee. San Pablo, en esta carta a los filipenses, en la que habla de la alegría 12 veces, y que da el título a esta liturgia, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense, escribe a una muy amada comunidad, nacida en la casa, iglesia doméstica de Lidia, Filipo, la primera conversión al cristianismo documentada en Europa, porque se la documenta en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Cuando esta mujer negociante de púrpura, tesonera, le dice: vengan a alojarse en mi casa. Como invitando a los conventos y nuestras comunidades y parroquias a hacerlo. A veces nosotros echamos FLI. Como nadie sabe lo que es FLI, ustedes me entienden. No voy a decir marcas actuales porque nadie me paga. Ahora el Señor los invita a tener un corazón sacerdotal y apostólico como el de Pablo, a recordar, volver a poner en el corazón muchas cosas. Pero esta carta Pablo no la escribe en una playa del Mar Negro o del Mediterráneo, meditando con los suyos, como nos gusta a nosotros, sino desde la cárcel. Y desde la cárcel nos descubre su corazón usando palabras, yo las uso, pero nos ponen el corazón de Pablo en la mano, porque son palabras que vienen de la familia del corazón. Corazón es cor cordis, ¿no? Cordura, sensatez como la de Pablo, pocos. Coraje, parresía, valentía. Cordialidad, buen trato, y ya le estoy marcando la cancha de su sacerdocio. Y una expresión que en castellano diríamos condolencia, pero suena a funeral. Los italianos dicen cordolio, dolor del corazón con el que sufre. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Sí, están invitados a una vida espiritual a la cual ya Santo Domingo ha querido comenzar a modelar su corazón, en Cristo, claro. La bondad ontológica de lo creado, que nos hace clamar Laudato Si. La moral como una búsqueda virtuosa del bien, como un fin, la felicidad. La caridad como amor de amistad con el que Dios nos ama y nos invita a amar a los demás, que nos elige con un amor benevolente, porque encuentra en nosotros cierta semejanza, porque nos pide reciprocidad, porque nos pide que comuniquemos todo este bien que hemos recibido. Y esto lo habrán de hacer desde la sencillez de la acusación de sí mismo y no la acusación fácil de los otros, que aumenta la grieta y hace que solo sean responsables del mal que tenemos los otros. Siempre van a encontrar otros que son otros, salvo yo. Otros. La sencillez de la acusación de sí mismo y no la lapidación, el escrache o el bullying, el abuso de poder y otros que vienen a la sidera. Y la corrección fraterna en los demás, no de lo que me molesta, sino de aquel talento que el hermano o la hermana tiene y no está multiplicándolo ni desplegándolo. Fratelli tutti, todos ustedes son hermanos. Juan el Bautista se nos adelanta incluso a San Pedro en Pentecostés. Lucas no sé qué tiene con esta pregunta moral. Quizá por no venir de la tradición judía no nos empieza a hablar de quién es Dios, qué es Dios, la naturaleza, etc. Comienza por preguntas morales. La gente se acerca a Juan el Bautista como se les acercará a ustedes para preguntar ¿qué tengo que hacer? Mis hijos se drogan. El drama de no tener trabajo, el drama de tener hambre, ¿qué hago? El drama de perderlo, ¿qué hago? La gente le va a preguntar, el pueblo de Dios le va a preguntar, ¿qué hago? Y esto no significa que nuestra predicación sea solo moralística, pero en ese ¿qué hago? Surge siempre después esa pregunta de una predicación. Y la predicación habla de Dios. Y la predicación de Juan, como la de Pedro cuando sale de Pentecostés
y le preguntan qué debemos hacer, lo mismo. Surge de una predicación, la de Juan el Bautista, el personaje del Evangelio de hoy, que habla de la inminencia del juicio, de la invitación a la conversión y del anuncio de la conversión ya cercana. Ya no habla de aquel día, sino este es el Cordero de Dios. Y eso se va repitiendo en la historia, eso se repite hoy. Pero es que Lucas es el que más nos mete en el hoy, que se nos hace insoportables y nos permite que fuguemos rápidamente a un pasado que controlamos, San Agustín diría, porque no es el nuestro. Nos es más fácil juzgarlo porque no es nuestro tiempo. Nos podemos juzgar al futuro, hay fugas al futuro, pero no película de ciencia ficción, sino esperar que pase el vendaval, esperar que el que es mi superior deje de serlo y entonces voy a ser feliz. Tonteras. El hoy de los ángeles que le dicen a los pastores, hoy les anuncio una gran alegría, les ha nacido un Salvador. El de Jesús que le dice a Zaqueo, baja, hoy quiero entrar en tu casa. Y cuando Zaqueo cambia de vida, dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y el buen ladrón que le dice, acordate de mí cuando estés en el paraíso, Jesús no le pide fotos 4x4, certificado de buena conducta, carnet sanitario, cuarta vacunación y todas las cosas que pedimos nosotros. No hablo del gobierno, es fácil hablar de los que no están. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, mis hermanos, la multitud pregunta qué hacer y él habla del amor fraterno y la conversión. Los publicanos no se corrompan, no se aprovechen de su tarea, no cobren más de lo estipulado. Los soldados no abusen de la fuerza, no extorsionen, no hagan falsas renuncias. Eso tiene valor hoy, pero fíjense que Juan Bautista y Cristo y Santo Domingo no promueven nuevos maniqueísmos o grietas excluyentes condenando sin más esas actividades. Publicano, no te vas a salvar más. Soldado, basta, ya los tuvimos mucho. No. Aprieta el torniquete para que cada uno pueda en su hoy descubrir la conversión. Hoy decimos, y lo decimos, que se vayan todos, y nos olvidamos que estamos dentro de ese todos. Nos tenemos que ir nosotros también. De alguno no tengo duda, pero todos. En lugar de reconvertir de la conversión de la política, hablo de la política como arte del bien común, como expresión más alta de la caridad. Médicos de alma, sí, están llamados a hacerlo, para discernir y acompañar, pero no agotando ese instinto vital de la gracia, de la amistad que Dios les propone en interminables necropsias, autopsias o biopsias de tumores inventados que descubrimos en los demás. Benedicto hablaba del vinagre de la autoconmiseración, de la autocompasión, de la autorreferencialidad, de la autoadjudicación del martirio. Eso se llama paranoia, no martirio. Martirio la Iglesia lo señala en algunos, como un don de la gracia. Mis hermanos, vamos aterrizando. Son frailes y serán sacerdotes. Qué bella expresión la de Jordán de Sajonia, que escribía en esa oración a Santo Domingo, sacerdote santísimo de Dios. Nos exhorta y los exhorto a exhortar a crecer en el bien, el gozo espiritual, el sosiego, la paz, en el espíritu de lo que hemos leído en la carta a los Filipenses. Ese ánimo alegre en un corazón o ánima alegre, que anima a ser alegres a los demás. Es el mejor remedio para el espíritu abatido que reseca los huesos, dice Santo Tomás de Aquino citando el libro de los Proverbios. Esta carta de la cautividad que la hace en la fragilidad, en la búsqueda de lo esencial, hace decirle a Pablo cuando escribe a Timoteo, yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. ¡Qué alegría! El gozo del bien, del ser humano. ¿Y cuál es el gozo del ser humano? Alégrense en el Señor. Y ese gozo, ¿cuántas veces? Siempre, siempre es continuo. Y se multiplica, se los repito, alégrense. Alégrense de su encarnación. Alégrense de que lo puedan contemplar.
Alégrense que lo den a conocer en la predicación. Alégrense de lo propio y de lo ajeno. No vayan haciendo lecturas sesgadas de lo ajeno. Ayuden a descubrir a todos las causas de la alegría, de lo presente, de lo pasado y de lo futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Es la cercanía del amigo, cercanía a nuestra propia condición, cercanía de su misericordia, porque escucha nuestras súplicas. Y bien dice Pablo, no se angustien por nada, tranquilícense, el Señor está cerca, se les dará todo. ¿Acaso no comienza el discurso de Mateo de la providencia? No se inquieten, no se inquieten. Esto no va a contramano de la solicitud pastoral y de la debida diligencia en buscar lo que hace falta para el pueblo de Dios, contra la negligencia de dejar hacer, dejar pasar, esperando que pase el temporal y que vengan tiempos mejores. Yo aguanto, total, los papas pasan, los priores pasan, los obispos pasan, yo aguanto hasta que yo pueda ser yo mismo. Qué ridículo. Nos atrapa la ansiedad, la falta de esperanza y el miedo. En el Evangelii Gaudium se habla del pastor como aquel que va adelante. Lo harán muchas veces con afán de enseñar, no porque necesariamente el que enseña se ponga adelante, pero es una imagen bella del que enseña. Lo harán en medio para santificar, recorriendo el pueblo de Dios y sanando en la palabra de consuelo, de los sacramentos. Y lo harán detrás, animando para que no quede ninguno rezagado y reconociendo y respetando el instinto de la fe del pueblo de Dios. En todo recurran a la oración, la súplica, la intercesión, la alabanza, la acción de gracias, para presentarlas a Dios, para presentarle a Dios las cosas de los hombres, como decían de Santo Domingo, hablando a los hombres de las cosas de Dios, hablando a Dios de las cosas de los hombres. Confianza en su misericordia. Con la ordenación, y termino, van a ser ministros de dos sacramentos de una manera muy especial, sacramentalmente, la reconciliación. No hay testimonio más bello que el de Pablo de Venecia, que dice, cuando me confesaba con él, parecía que me amaba. Y la Eucaristía, que los testigos veían que celebraba con lágrimas, por los propios pecados, no por las cosas que el prior de turno me ha encarnado. La paz, que sean artífices de la paz que supera todo lo que podemos pensar, la que tienen que guardar en sus corazones. No es un tratado, no es un estado de cosas, Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Y para terminar, porque prometí que terminaba, se los digo en plural, citando a la Virgen de Guadalupe. Óiganme y tengan bien entendido, hijos míos, los más pequeños, que es nada lo que les asusta y aflige, que no se turbe su corazón, ni se inquieten por cosa alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No están ustedes bajo mi manto? ¿No están por ventura en mi regazo? Ayuden al pueblo a recordar, escúchenlo, alégrense con él, acompañen, disciernan. Sean felices y por favor hagan felices a los demás. Felicidades.